Jóvenes del segundo grado, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a explicar la resolución de las sesiones unidos de la semana 18. Ya, primero hay que entender que la semana 19 es una continuación de la semana 18, donde que hemos realizado eh, tablas estadísticas. ¿Ya? Así hemos concluido la semana 18. Ahora en la semana 19 se nos plantea representar esas tablas estadísticas en gráficos, ¿no? En la sesión 1 y en la sesión 2 nos piden encontrar las medidas de tendencia central. O entonces aquí hay un pequeño cuestionario sobre preguntas, ¿no? Sobre la de qué estamos tratando, ¿no? De qué se trata la situación, bueno, los factores que impulsaron la gastronomía peruana, ¿no? Bueno, sobre esos factores se hizo una encuesta, ¿no? Semana 18. ¿Cuál es el reto del planteado? Ahora es elaborar gráficas estadísticas. ¿Qué información necesitas para elaborar gráficas estadísticas? ¿Ya? Tablas de estadísticas, necesito las tablas estadísticas, conocimiento sobre gráficas estadísticas, ¿ya? Básicamente eso, ¿no? Me dice qué información. Tablas estadísticas, conocimiento sobre las gráficas estadísticas. Bueno, me pide información, simplemente sería eso entonces, en todo caso, ¿ya? Nada más. Listo. En la sesión anterior, ¿qué tipo de datos organizamos? En la sesión 18, en la semana, los datos que hemos trabajado son datos cualitativos ordinales, ¿ya? Yo he generado 3 tablas estadísticas. Entonces ahora me pide un plan. Yo acá he propuesto el plan para elaborar las gráficas, ¿no? Primero hay que indagar sobre los gráficos estadísticos y los tipos. Luego hay que elaborar un diagrama de barras y gráficos circulares, ¿ya? A partir de todo eso yo propongo en todo caso 2 tipos, ¿no? Gráfico de barras y gráficos circulares, o de sectores también lo llaman, ¿no? Luego identifico los elementos de los gráficos estadísticos, interpreto la información. Ya, vamos a ejecutar el plan. Las 4 primeras columnas me representan a la tabla de la pregunta 1 de la semana pasada, ¿ya? Listo. Entonces, yo para esa tabla, acá al lado izquierdo he generado su gráfica, ¿ya? Entonces acá estoy graficando en esta columna, estoy graficando la frecuencia absoluta, la F minúscula de acá. Esa estoy graficando. Luego, acá en la parte inferior, horizontal, estoy colocando las variables. Entonces, esta variable va a tener 3 posibilidades: poco variada, variada y muy variada. Listo. Fíjate, a poco variada le corresponde una altura de 2, perdón, una altura de 1. Ya, pero acá en esto yo en este eje yo he ido de 2 en 2. Entonces, como no hay el 1, se supone que debe estar en la mitad. Luego, a muy variada le corresponde 6 acá, ¿no? A uno le corresponde a 1, a otro le corresponde 6. Ahí está. 6. Exacto. A la siguiente le corresponde 13. ¿Ya? Pero fíjate, no hay 13, entonces debe estar en la mitad, ¿ves? Pues de esa manera es muy intuitivo hacer estas gráficas, no es complicado, ¿no? Obviamente debe tener número de gráfico, el título, debe tener el título, esos elementos, ¿no? Muy importante. Y también le estamos agregando lo que viene a ser el pie de página, ¿no? En este caso ahí colocamos la fuente, ¿no? Encuesta de la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana, ¿no? Esa sería la fuente, la encuesta que hemos hecho. Luego aquí estoy proponiendo una gráfica circular, ¿ya? Estoy proponiendo una gráfica circular. Para la gráfica circular yo necesito generar la última columna, que vendría a ser el ángulo de sector, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera esta última columna que me sirve para dibujar mi gráfica circular? Se obtiene multiplicando cada elemento de la frecuencia relativa por 360. Y entonces se multiplica este elemento por 360 y me da 0,18. ¿Ya? Por 360 me da 108. Por 360 me da 234. Entonces estos ángulos yo voy a dibujar. ¿Ya? Voy a dibujarlo y
de manera consecutiva. Acá pongo el centro de mi transportador, trazo un radio y voy a dibujar acá mi ángulo, ¿no? Obviamente, y dibujo, en este caso, acá está acá. Dibuja 18 grados, este pedazo, ¿no? 18 grados. Luego va a dibujar el siguiente ángulo, ¿no? Que vendría a ser 108. ¿Sí? 108 grados. Obviamente con un transportador, ¿no? Y de esa manera completa, ¿no? Hay que tener cuidado que en estos espacios no se colocan los ángulos, en esos sectores circulares. Los ángulos solamente nos sirven para dibujar. ¿Ya? Acá el ángulo, estos ángulos simplemente nos sirven para dibujar. Lo que se colocan son los porcentajes o cualquier otra frecuencia, ¿no? 108 a 18 grados le corresponde 5%, entonces coloco 5%. A 108 le corresponde 30 grados, pongo 30, ¿no? A 234 le corresponde 65%, pongo los porcentajes. Entonces acá no se coloca el número del ángulo, ¿no? El ángulo solamente me sirve para dibujar. Lo que se coloca es los porcentajes o cualquier otra frecuencia. Obviamente que debe tener su número de gráfico, el título del gráfico y la fuente, ¿no? Y obviamente en este caso sí o sí tiene que tener la leyenda cuando es un gráfico de sectores. ¿De jóvenes? Luego acá había que dos trabajitos que yo los encargué, que serían estos. Ya. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos generado? Hemos generado lo siguiente. Nunca, a veces y siempre. Estos vendrían a ser las variables, las posibilidades de las variables. Entonces, en la primera columna yo tengo tres posibilidades. Nunca, a veces y siempre. Entonces, eso van abajo. Y en esta columna que está de manera horizontal, van a ir la frecuencia. En acá va a ir la frecuencia. Y yo estoy poniendo la frecuencia relativa, ¿ya? Pues usted puede poner cualquiera, ¿ya? Puede poner la absoluta. Perdón, yo estoy poniendo la frecuencia absoluta. Usted puede poner la relativa o la porcentual. ¿Ya? Usted podría poner cualquiera acá. Obviamente siempre debe cumplir esta característica, ¿no? Por ejemplo, a la nunca le corresponde una altura, una frecuencia de 2. Y yo acá le doy una altura de 2. A veces le corresponde una frecuencia de 8. Yo le doy una altura de 8, ¿no? A siempre le corresponde una altura de 10. Entonces yo acá le doy, perdón, una frecuencia de 10, yo le doy una altura de 10. Siempre es en ese sentido, ¿ya? Te das cuenta que es bien intuitivo, no es muy complicado. Entonces acá dice, siempre acá va a ir el título, número de gráfico, y en este caso lo estamos agregando la fuente, ¿no? O el pie como lo llaman. Aquí está el otro. Entonces para dibujar esto, recuerda, los ángulos solamente me sirven para dibujar a lo que se coloca en el interior, vienen a ser las frecuencias, ¿ya? Entonces yo para poder hacer este dibujo manualmente, si es que claro, yo lo he hecho con máquina, ¿no? Pero si usted lo dibuja manualmente, usted lo que necesita es encontrar el ángulo correspondiente, ¿ya? Estos ángulos del sector. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando 360 por estos elementos de la frecuencia relativa. Entonces 360 por 1 por 0,10, 36. Por 0,40, 144. Por 0,50, 180. Entonces estos tres primeros ángulos se tienen que dibujar en un círculo de manera consecutiva, ¿no? Acá tengo 10 grados, perdón, acá tengo 36 grados, 144 grados y 180 grados, ¿ya? Claro, gráficamente, ¿no? Sería 36, 144 y 180. Gráficamente son estos grados, estos ángulos que están aquí. Repito, entonces, pero en el interior se coloca la frecuencia. En este caso, yo estoy colocando, ¿no? En vez de 36, se coloca la frecuencia. Yo estoy colocando 10%, 40%, 50%, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, y lo demás que ya hemos explicado, ¿no? Siempre con su título, con su respectivo título y su pie de página. En este caso sí o sí tiene que tener su leyenda, ¿no? No es complicado. Lo mismo por aquí. Lo mismo, ¿no? Entonces va a graficar. En este caso yo estoy proponiendo la frecuencia absoluta, la F minúscula. Y acá estoy colocando las variables, ¿no? Las variables serían estos tres elementos.
total, accesible, accesible, muy accesible, ¿no? Poco accesible, accesible, muy accesible, ¿no? Esas tres posibilidades. Claro, esta es una encuesta sobre la gastronomía peruana que se ha trabajado, ¿no? Eh, Fíjate, a poco accesible le corresponde una frecuencia de 2, yo le doy una altura de 2. Accesible le corresponde una frecuencia de 6, yo le doy una altura de 6, ¿no? Muy accesible le corresponde una frecuencia de 12, yo le doy una altura de 12. Siempre el número de gráfico, el título de la gráfica, ¿no? Y en este caso, el pie de página también. Jóvenes, bueno, listo. Y así para la siguiente, ¿no? En este caso, hemos hecho la gráfica circular. Que necesitamos, si lo hacemos manualmente, sí o sí, voy a necesitar el ángulo, ¿ya? El ángulo del sector. Entonces, ¿cómo se obtiene? Se obtiene con la frecuencia relativa, o sea, la tercera columna. Frecuencia relativa por 360. 0,10 por 360, 36. 0,3 o 30 por 360, 118. 0,60 por 300, 0,60 por 360, 200,16. Siempre se va a trabajar con calculadora, ¿no? Para hacer de una manera más práctica. Y estos ángulos, de manera seguida, voy a dibujar con un transportador, ¿no? Voy a dibujar acá, ¿no? Listo. Dibujo de manera consecutiva. Pero debo tener cuidado, fíjate. A 36 le corresponde 10%. Acá le pongo 10%. A 118 le corresponde 30%. Y a 260 le corresponde 60%. Ya. Adentro voy a poner los porcentajes o cualquier otra frecuencia. No se colocan los ángulos. Los ángulos solo serían para dibujar. Como siempre, jóvenes, ¿no? Número de gráfico, título, mínimamente, ¿no? Son elementos de las gráficas. En este caso la leyenda también está ahí. Y su pie de página. Perdón, su pie, ¿no? El pie donde se coloca la fuente, ¿no? Eso era lo que se trabajó en la sesión 1. Vamos aquí. Esto es de la sesión 2. En lo que me pide interpretar a partir de las medidas de tendencia central, ¿no? Y las medidas de tendencia central, jóvenes, son básicamente tres, lo que se conoce, ¿no? Que viene a ser la mediana, ¿ya? Perdón, vamos en orden, ¿no? La media, que sería lo que está acá. Luego tenemos la mediana, que es esto. Luego tenemos la moda. Listo. La media aritmética se halla sumando todos los elementos entre la cantidad de elementos. Ya, pero eso es cuando están sueltos los elementos. Pero acá yo tengo elementos o tengo información ya tabulada. Entonces, cuando la información ya está en tabla, lo que se hace es aplicar estas propiedades, ¿no? Lo que viene a ser multiplicar cada elemento por la frecuencia y entre el total. Bueno, en este caso sería cuando estos datos, como no están por intervalos, se llaman agrupados puntualmente, ¿ya? Están agrupados de manera puntual. Entonces, pero también hay que entender que estos tipos de variables son variables cualitativas. Entonces, las variables cualitativas nos vamos a dar cuenta. Acá en la fórmula me dice que debo multiplicar la variable por su frecuencia. Pero yo no podría multiplicar en estadística pues una cualitativa por una frecuencia. Ya no tendría sentido. Es como si usted quisiera, en el año pasado, se haya sacado en un curso, se haya sacado B, luego se saca A. ¿Y cuál sería su promedio? ¿Ya? No tiene sentido ahí, pues. Cuando hablamos de variables cualitativas no se puede sacar promedio, no existe la media ahí. ¿Ya? Entonces no aplica hacer la media ahí. ¿Ya? Entonces si yo quiero hallar la media en esta tabla, mi respuesta sería no aplica porque no se puede hallar, ¿ya? Vamos a la posición. Para la posición, yo necesito encontrar, para la mediana necesito encontrar la posición. ¿Ya? Para la mediana necesito encontrar la posición. La mediana va a ser el dato que está en el medio. Entonces la posición se va a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Para la mediana, si tengo datos pares, divido la cantidad entre 2. Si tengo impares, sumo más 1 y divido entre 2. En este caso, de frente, entre 2. Me va a dar 10. 10
debo buscarlo en la frecuencia acumulada. Ya la posición se busca en la frecuencia acumulada, el F mayúscula aquí. ¿Y cómo se ha generado esta frecuencia acumulada? De la siguiente manera: el primer elemento se repite, el siguiente elemento se suma a las dos, entonces 1 más 2, 7, se coloca de esta manera. Para el siguiente sumo los 3, 20. De esta manera se ha generado esa tabla, ¿ya? Ahora voy a buscar ese 10 en la frecuencia acumulada. Ya, fíjate, este 10 que me ha salido de buscar acá en la tercera columna de F mayúscula. Como no hay, me paso al inmediato superior, ¿ya? Del 7 debería seguir el 10. Como no está este 10, me paso al 20. Quiere decir que ese 20 me va a indicar quién es mi mediana. Ese 20 no es la mediana. Ese 20 te dice que la mediana es muy variada. La mediana siempre va a estar en la primera columna. El número 20 solamente me indica que la mediana es muy variada. Entonces yo pongo acá muy variada. Listo, esa sería mi respuesta. Para la moda se trabaja de la siguiente manera. Para la moda voy a buscar la frecuencia más alta. Aquí. ¿Quién es la frecuencia más alta? Fíjate, me dice en F minúscula. Entonces la frecuencia más alta vendría a ser 13. ¿Ya? Entonces ese 13 me dice que quién es mi moda. El 13 no es la moda. El 13 te dice quién es tu moda. Muy variada. ¿Ya? Entonces ese 13 me indica que mi moda es muy variada. Entonces acá también respondo, ¿no? Y de esa manera se ha trabajado, ¿no? ¿Ya? Vamos aquí. Fíjate. Como mis variables son cualitativas, al igual que la anterior, mi respuesta acá sería no aplica. No aplica. ¿Ya? Mi respuesta sería no aplica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en realidad yo debería multiplicar, por teoría debería multiplicar mi variable por mi frecuencia, pero yo no puedo multiplicar mis variables porque mis variables son datos cualitativos. ¿Ya? Entonces simplemente respondo no aplica. Listo. Ahora para la mediana yo necesito ya la posición. La posición va a ser de la siguiente manera. El número de datos entre 2, siempre y cuando el número de datos sea par. Si es impar se suma 1. De esa manera yo la posición. Porque para hallar la mediana necesito saber la posición. Entonces, número de datos entre 2 me sale 10. Ese 10 debo buscarlo en la frecuencia acumulada, en F mayúscula. ¿Ya? Ese 10 debo buscarlo en la frecuencia acumulada, en F mayúscula. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya. En este caso sería, busco 10. Fíjate, y el 10 sí está. Y el 10 sí está. Entonces ahí sería a veces. ¿Ya? Entonces mi respuesta sería acá a veces. ¿Ya? A veces, no tengo. Entonces sería a veces. Esa sería mi respuesta acá, a veces. Luego me voy para la moda. La moda se obtiene con la frecuencia más alta. Ya, la moda con la frecuencia más alta. Pero la frecuencia más alta de la frecuencia, obviamente de la frecuencia absoluta, ¿no? De la primera frecuencia. ¿Quién es la frecuencia más alta? El número más alto. Obviamente que no estoy hablando del total, ¿no? Entonces el número más alto sería el 10. Entonces ese 10 me dice que mi moda es siempre. Entonces en este caso mi moda es siempre. Fíjate, tanto la moda como la mediana tienen que estar en la primera, en las variables, ¿ya? En la columna de las variables. ¿Ya? Siempre. Creo que hay uno más. Aquí está. Listo, que hay uno más, ¿no? Entonces, como mis datos son cualitativos, ¿no? Como mis datos son cualitativos, no aplica sacar la mediana. ¿No? Acá sería, no aplica. No aplica. Ahora, para la moda, para la mediana necesito la posición. En este caso, la posición, ¿cómo se obtiene? Número de datos entre... ¿Por qué este 20? Porque tengo 20 datos. Número de datos entre 2. Entonces mi posición es la posición 10. Yo debo buscar la posición 10. ¿Dónde se busca la posición? En la frecuencia acumulada. Fíjate, acá aún me falta completar. Entonces vamos a completar. ¿Cómo se completa el primer elemento?
se repite tal como está, ¿ya? El primer elemento se va a repetir tal como está. En este caso se repite el 2, ¿ya? El siguiente sería 10, ¿ya? 10. Y el siguiente sería la suma de todo, ¿no? Sería 20. Listo. Listo. Listo, ahí está, ¿eh? Vamos. Entonces ahora me dice mediana. La mediana me sale que tiene la posición 10. Ese número 10 yo debo buscarlo aquí. Si no lo encuentro me paso al inmediato superior. Pero fíjate acá sí está. Entonces sería 10. A veces. Entonces mi mediana es a veces. A veces. Listo. La moda, la frecuencia más alta. Voy a buscar quién es la frecuencia más alta. La frecuencia más alta es 10. Entonces busco la frecuencia más alta, es 10. Entonces mi moda es siempre. ¿De jóvenes? Eso sería la resolución de la sesión de jóvenes. Muchas gracias por su atención, ¿ya? Muchas gracias por su atención, jóvenes. No creo que hay más, ¿ya? No hay más, es todo. Muchas gracias por su atención de nuevo.